Imagina esto: un barco en mitad del océano Atlántico. Sus velas están hinchadas por el viento, la carga se encuentra intacta, la comida está servida sobre la mesa y los instrumentos de navegación permanecen ordenados. Sin embargo, hay algo profundamente inquietante. No hay ni una sola persona a bordo, ni un grito, ni señales de lucha, ni una sola mancha de sangre. Solo un silencio antinatural que parece observarte desde cada rincón del casco. Así comenzó uno de los misterios náuticos más famosos y escalofriantes de todos los tiempos: el enigma del Mary Celeste, el barco fantasma que navegaba sin tripulación, pero en perfecto estado. El 4 de diciembre de 1872, un bergantín canadiense llamado Dei Gratia avistó a lo lejos un barco que avanzaba sin rumbo claro. Parecía estable, bien mantenido, pero algo no encajaba en la escena. Cuando la tripulación del Dei Gratia finalmente subió a inspeccionarlo, se quedaron absolutamente petrificados. El barco estaba completamente vacío, como si toda su tripulación se hubiera desvanecido en cuestión de segundos. En la cocina encontraron platos preparados, como si alguien hubiera estado a punto de sentarse a comer justo antes de evaporarse en el aire. En los camarotes, la ropa estaba cuidadosamente doblada, los baúles personales cerrados, los instrumentos y las joyas intactos. Nada sugería un motín, nada sugería una huida desesperada, nada estaba fuera de su sitio. Salvo una cosa: el único bote salvavidas del barco había desaparecido. Lo más inquietante de todo es que el Mary Celeste estaba capitaneado por Benjamin Briggs, un navegante experimentado, serio y extremadamente prudente. Y en ese viaje lo acompañaban su esposa Sara y su pequeña hija de 2 años, Sofía. 3 vidas que desaparecieron sin dejar un solo mensaje, una carta, una nota, absolutamente ningún rastro. Cuando las autoridades revisaron el barco en el puerto, lo describieron como una auténtica paradoja flotante. No había daños por cañones de piratas, no había marcas de lucha en la cubierta, no había señales de que una gran tormenta lo hubiera golpeado. La valiosa carga, consistente en barriles de alcohol industrial, estaba intacta, y el barco, increíblemente, seguía en perfectas condiciones para navegar. Entonces, ¿qué demonios ocurrió en ese barco? La primera teoría, por supuesto, hablaba de piratas, pero no tenía ningún sentido. Los piratas de la época se habrían llevado la carga, las pertenencias de valor, el dinero. Aquí no faltaba absolutamente nada, excepto las personas. La segunda teoría sugería un motín de la tripulación, pero, de nuevo, era prácticamente imposible. El capitán Briggs era querido y respetado por sus hombres. Y un motín jamás termina con un barco perfectamente ordenado y navegando sin rumbo. Los amotinados se habrían apoderado del barco y lo habrían llevado a otro destino para vender la carga. El Mary Celeste, en cambio, estaba simplemente abandonado. La tercera teoría fue aún más extraña y durante mucho tiempo fue la más aceptada. Se planteó la posibilidad de un escape de alcohol industrial desde los barriles que había en la bodega. Se cree que los vapores podrían haber generado pequeñas explosiones o ruidos sordos que asustaran terriblemente a la tripulación. Temiendo un incendio inminente, el capitán Briggs habría ordenado a todos subir al bote salvavidas y apartarse temporalmente del barco, atados a él por una cuerda larga. Pero, si eso fuera cierto, ¿por qué no regresaron una vez que comprobaron que no había fuego ni peligro? ¿Por qué un mar relativamente tranquilo se tragó un bote entero sin que nadie lo viera nunca más? Durante décadas surgieron hipótesis aún más inquietantes. Se habló de remolinos marinos repentinos y monstruosos, de secuestros por tribus costeras desconocidas, e incluso se llegó a especular con la posibilidad de que un fenómeno meteorológico nunca antes visto, como un tornado marino seco, hubiera levantado el bote del agua y lo hubiera arrojado a kilómetros de distancia. Pero entonces apareció una línea de investigación mucho más oscura. Algunos documentos y testimonios no confirmados sugerían que el Mary Celeste había sido visto navegando de forma errática días antes de su hallazgo oficial, con figuras moviéndose en la cubierta. Pero cuando los rescatistas del Dei Gratia llegaron, ya no había nadie. ¿Eran sombras? ¿Eran los tripulantes originales? ¿O eran otra cosa? Otros investigadores señalan un detalle aún más escalofriante que a menudo se pasa por alto.
Según algunos informes, los relojes del barco estaban detenidos, todos exactamente a la misma hora, como si el tiempo a bordo se hubiera quedado congelado de repente, como si el barco hubiera atravesado un punto en el océano donde las leyes de la física y la lógica pierden por completo su dominio. Y luego está el diario de a bordo del capitán. La última entrada era completamente rutinaria, sin ninguna señal de alarma. Decía algo como: hemos navegado bien, todo en calma. Y después de esa frase, la más absoluta oscuridad, el silencio total. En los años más recientes, nuevas teorías han surgido gracias a la tecnología moderna. Un análisis forense del casco del barco reveló que la bodega presentaba marcas de una extraña presión interna, como si en algún momento hubiera habido una acumulación repentina de gas, tal vez por el alcohol. Pudo ser algo lo suficientemente violento como para asustar a la tripulación, pero no tanto como para provocar un incendio. Esto apoya la idea de que el capitán Briggs ordenara evacuar temporalmente el barco en el bote salvavidas, quizás atándose con una cuerda para no alejarse. Pero si esa cuerda se soltó o se rompió por la tensión, y todos sabemos que el océano no tiene piedad, el Mary Celeste habría seguido su camino empujado por el viento, dejando atrás a su propia tripulación, perdida para siempre en la inmensidad de un mar sin fin. A día de hoy, más de 150 años después, el misterio sigue tan vivo como en 1872. No se encontraron cuerpos, no se encontraron restos del bote salvavidas, no se encontró ni un solo objeto flotando que perteneciera a la tripulación, no hubo ni un solo testigo, solo un barco impecable navegando sin alma por el Atlántico, como si estuviera esperando a alguien, o como si estuviera huyendo de algo terrible. ¿Fue un accidente trágico? ¿Un fenómeno natural desconocido? ¿Un ataque de pánico que salió terriblemente mal? ¿O algo más siniestro que nadie se atreve a admitir? Tal vez la respuesta definitiva esté en el fondo del océano. O tal vez, como susurran algunas leyendas, todavía esté dentro del propio barco. Porque algunos marineros que lo abordaron años después afirmaron que, al caer la noche, se podían escuchar pasos sobre la cubierta, pasos que no pertenecían a nadie vivo. El Mary Celeste sigue siendo, y probablemente siempre será, el barco fantasma más famoso de la historia. Un recordatorio aterrador de que incluso en los mares más abiertos y bajo un cielo despejado, la desaparición total es posible. Gracias por acompañarme en este viaje. En el próximo episodio viajaremos a un lugar donde la arqueología se vuelve superstición. Un artefacto encontrado en Grecia que parece ser un computador antiguo, imposible para su época. Lo llaman la máquina del tiempo de los antiguos. Y su historia te va a dejar sin aliento. No te lo pierdas, suscríbete para más misterios.